Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre sexualidad humana. La dualidad sexual es uno de los datos fundamentales del ser humano y ninguna corriente de pensamiento igualitarista lo puede negar. Es evidente que el hombre no existe en abstracto, más bien existe siempre y solo en dos posibles modos, o el modo masculino o el modo femenino. Tanto un modo de existencia humana como el otro, tomados separadamente, revelan un comportamiento específico, tienden a una manera particular de proyectar el mundo, se manifiestan con una lógica particular y son inconfundibles en su obrar. La dualidad sexual es uno de los datos fundamentales del ser humano y ninguna corriente de pensamiento igualitarista lo puede negar. A su vez, la sexualidad es un componente esencial de la personalidad, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de expresarse y de vivir el amor humano. La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, marcando cada una de sus expresiones. La persona humana está tan profundamente influida por la sexualidad que ésta se considera como uno de los factores que dan a la vida los caracteres distintivos principales, de modo que la persona humana deriva del sexo las características que en el plano biológico, psicológico y espiritual la hacen hombre o mujer, condicionando enormemente de este modo el camino de su desarrollo hacia la madurez y su inserción en la sociedad. Nacer hombre o mujer no es un hecho indiferente para la existencia del individuo, no es una circunstancia que solo repercute en el armazón anatómico del organismo, en la fisonomía de los miembros y en las funciones biológicas, sino que lleva en sí una condición de ser que orienta sin demora el movimiento de la conciencia que debe proyectarse hacia el futuro en una dirección obligada, como nos lo dice Cornelio Fabro en su libro titulado El problema del existencialismo. Ahora bien, existen tres dimensiones de la sexualidad humana. Tenemos la primera, la dimensión personal. Tratando, por tanto, de profundizar en el significado humano de la sexualidad, podemos, antes de todo, descubrir una dimensión personal. La sexualidad tiene una raíz en la dimensión corporal de la persona. Dentro del código genético de cada uno de nosotros existe ya la huella de la sexualidad con la presencia de los cromosomas XX o XY. Se podría decir que todo nuestro cuerpo es sexuado del simple hecho que cada una de nuestras células somáticas llevan dentro de sí esta información y más aún conociendo que de cada una de ellas proviene una serie de elementos endocrinos, biológicos y somáticos que nos configuran en modo distinto, esto es como masculino o femenino. Y esta es una riqueza. Pero la sexualidad no pertenece únicamente a la esfera de la corporeidad. Es evidente que la otra componente de la persona, el espíritu, no es en sí mismo sexuado, pero es también verdad que la persona no es un espíritu en algún modo unido accidentalmente a un cuerpo. La persona es una intrínseca y substancial unidad de espíritu y cuerpo. Por tanto, tenemos que decir que toda la persona es sexuada. No existe mi espíritu asexuado, el cual es unido a mi cuerpo sexuado. Existe yo, persona espiritual y corporal al mismo tiempo, y yo existo como persona masculina. En efecto, podemos afirmar que existen dos modos de ser persona, el modo masculino y aquel femenino, dos modos de existencia personal, idénticos en dignidad, pero diversos en varias de sus características personales y no únicamente físicas y biológicas. Si porque el ser humano masculino y femenino configura en modo profundo toda la realidad del ser personal, desde la propia experiencia corporal, su postura y actuar con relación al mundo
a la esfera psicológica y sentimental, a aquella espiritual. El modo de ser y de comportarse en sí en relación con los demás, en relación con los eventos, en relación con Dios mismo, es compuesto en parte de la propia masculinidad o feminidad. Y lo es también por toda aquella serie de fenómenos varios que componen la sexualidad en cuanto atractiva, que lleva a la unión. En este sentido, la sexualidad, con todo aquello que comporta en el hombre, pertenece a la categoría del ser y no del tener. Es un modo de existir como persona. Es propio por esto que la sexualidad no es un elemento superficial y banal de la persona, del cual podemos disponer como más nos conviene. Yo no tengo una sexualidad, sino que soy sexuado. La sexualidad no es de mi propiedad, sino que más bien es esencia de mi propio yo. Por tanto, si bien es parte del ser de la persona, la sexualidad participa de su misma dignidad. El respeto que se debe a la persona pasa también por medio del respeto de su realidad sexual. Y el respeto que me mérito como persona pasa también por medio del respeto de mi realidad sexual. Yo me realizaré como persona únicamente si seré capaz de respetar y vivir en coherencia con el significado verdadero de mi sexualidad. Vamos así al segundo punto. El primero, ya lo hemos dicho, es la dimensión personal de estas tres dimensiones. La segunda dimensión es la interpersonal. Existe también una dimensión interpersonal de la sexualidad humana. El ser sexuado masculino-femenino representa un modo de ser incompleto. El otro modo de existir tiene características diversas que yo no tengo en grado de poseer. En este modo, cada uno de los dos tipos de existencia se presentan como complementarios uno del otro, y así la sexualidad, con sus diversos elementos de atracción física, psicológica y espiritual, se transforma en una verdadera llamada al encuentro, a abrirse al otro. Es sin lugar a dudas una escuela del donarse a sí mismo. Es interesante constatar cómo el mismo impulso afectivo sexual imprime en el individuo o tratará al menos de imprimir una dinámica progresiva que lleva hacia la donación al otro, en cuanto característica distintiva del ser y de la realización de la persona humana. En un primer momento la atracción es normalmente egocéntrica. Me llama la atención algo del otro por aquello que me da satisfacción y me enriquece. Luego, la misma atracción se transforma en estímulo al don. La sexualidad tiene esta característica en cuanto que la persona recibe en el momento que se dona, y mientras más se dona, más recibe. Finalmente, el don interesado de sí se transforma en una puerta hacia el don gratuito del amor y termina en el don más gratuito que pueda existir, en el momento en el cual se abre a una nueva vida. Se dona la existencia misma a alguien que aún todavía no se merita el don, en cuanto no existe todavía. La tercera dimensión de las tres que hemos mencionado, esta es la dimensión trascendente. Podemos además descubrir en la sexualidad humana una dimensión trascendente. La experiencia sexual es en modo singularmente fuerte una experiencia de plenitud limitada. De una parte, la experiencia de placer, de satisfacción física y afectiva profunda. De la otra parte, la experiencia de su límite en el tiempo y en la intensidad. De esta manera, la experiencia sexual, como muchas otras experiencias humanas, pero con una mayor intensidad de otras, se transforma en una llamada a mirar más allá, una invitación a buscar la comunión con el tú absoluto en la plenitud limitada. Es una experiencia que se realiza muchas de las veces en modo intenso, sobre todo en algunas parejas que viven su sexualidad en manera profundamente consciente, pero también en ciertas personas es una realidad latente porque simplemente no logran explicársela o porque ni siquiera logran individuarla, pero que sienten igualmente en su propia interioridad la experiencia del finito como antesala del infinito. La sexualidad como lenguaje, sobre todo en su dimensión interpersonal, la sexualidad constituye un verdadero lenguaje.
El cuerpo humano es de por sí expresión de la personalidad interna, por tanto, siendo la ventana del yo. El gesto sexual del cuerpo es particularmente expresivo en cuanto toca profundamente la intimidad de la persona y por tanto la intimidad de las dos personas que son llamadas a participar del gesto mismo. En todo lenguaje existe una dimensión objetiva y otra subjetiva. El lenguaje de la palabra o en aquel de los gestos o de los símbolos, etcétera, existen algunos elementos que sirven de medios de transmisión. Estos elementos llevan en sí mismos, dependiendo del lenguaje y del juego lingüístico en donde son utilizados, algunos significados que son objetivos, independientes del pensamiento y de los sentimientos del sujeto de donde vienen transmitidos. En algunas ocasiones sucede que una frase o un gesto lleven al sujeto receptor un mensaje que no ha estado deseado del sujeto transmisor. Muchas de las veces es necesario aclarar o rectificar las propias expresiones. Perdóname, yo no quería decir, no era mi intención. Justamente por esto es posible hablar de verdad y mentira en el uso del lenguaje, dependiendo que el mensaje transmitido objetivamente corresponda o no al pensamiento y al sentimiento de quien lo ha transmitido. Por tanto, el lenguaje puede ser utilizado en modo correcto o incorrecto. El lenguaje de la sexualidad lleva, por tanto, en sí, como todo lenguaje, su preciso mensaje objetivo. La relación conyugal expresa objetivamente, a causa de su dinamismo interno y de su estructura objetiva, un contenido propio. Así podemos hablar de dos significados objetivos de la sexualidad, independientemente de los demás múltiples significados subjetivos que se quiera expresar por medio de la sexualidad de los esposos en la propia experiencia de copia y aún más en la propia situación contingente del momento. Ahora, me gustaría ver con ustedes el significado unitivo en esta tercera dimensión que estoy abordando sobre el sentido trascendente o la dimensión trascendente, en esa tercera pues dimensión. Ahora bien, les comento que me gustaría ver este significado unitivo y aquí es importante señalar que la unión sexual constituye un singular donarse de sí mismo. Es el desnudarse de la propia intimidad por medio de la cual el esposo se dona a la esposa y viceversa, acogiéndose a su vez mutuamente en la propia intimidad. La unión sexual lleva en sí el significado de la donación personal. Si es verdad que la sexualidad invade y compromete toda la persona, no se reduce únicamente a su dimensión corporal. Por tanto, podemos afirmar también que la expresión corporal de la sexualidad engloba toda la persona. Y es así, por tanto, que el modo verdaderamente humano de donarse físicamente es aquello en el cual las dos personas se donan, sea afectivamente que espiritualmente. Ahora, respecto a un segundo significado que es el procreativo, en la vida de una copia o pareja existen diversos gestos que llevan a la unión. Entre las múltiples posibilidades, el gesto de la donación conyugal lleva en sí, en el propio sentido de inmediatez, en su propia estructura y dinamismo, el significado de la procreación como fruto natural es en un sentido intrínseco, sentido que está, sea por dirección que por significado. Sabemos que el surgir de una nueva vida es la dirección natural hacia la cual se dirige la unión sexual del ser humano, al igual que de cualquier otra especie, y en el hombre aquella dirección se transforma en un significado objetivo. Entra aquí nuevamente la relación entre función y significado, señalado al inicio. El significado es un plus respecto a la función, pero el cual no es un extraño ni tampoco contrario. Sería un significado que no corresponde a la realidad y justamente por esto se transformaría en un significado inhumano. Ahora bien, en un tercer elemento me gustaría hablarles sobre la inseparabilidad objetiva de los dos significados. Los dos significados, unitivo y procreativo, no son dos modalidades diversas de ejercer la sexualidad,
ni al menos dos elementos accidentalmente sobrepuestos. Como lenguaje objetivo, la sexualidad quiere decir al mismo tiempo unión y procreación, de tal manera que podemos hablar de unión procreativa o de procreación unitiva. Como decía, existen otras formas de expresar y de realizar la unión entre esposos. Esta es únicamente la procreativa. Existen hoy en día también otras formas de procreación, solo esta es unitiva. Ahora, en un último aspecto que me gustaría compartir con ustedes, hablaré sobre la dimensión ética de la sexualidad humana. Contrariamente a cuanto sucede en los animales, en el hombre existe la percepción de una dimensión ética de la propia sexualidad y en los actos humanos relacionados a ella. Desde siempre también este fenómeno ha estado percibido en todas las culturas y en las diversas religiones, las cuales han siempre buscado formas de orientación y de regulación moral para el ejercicio de la sexualidad, y que también es percibido por cada uno de nosotros, que tenemos que ver con estas tendencias instintivas de las cuales somos conscientes y responsables. En esta dimensión ética voy a abordar otros puntos que me parecen interesantes. El primero, el fenómeno de la excedencia sexual. Antes de todo, el hombre experimenta el fenómeno de la excedencia sexual, esto es, impulsos, instintos, tendencias que van mucho más allá de cuanto es suficiente para garantizar la continuidad de la especie. En los animales, como sabemos, existe un periodo de estro o celo durante el cual se sienten empujados a la unión genital. Esto es suficiente para que se garantice la continuidad de la especie. Una vez que pasan estos cortos periodos, desaparecen estos impulsos. El mar se calma. El hombre, en cambio, jamás es totalmente calmo. Los instintos y los impulsos son presentes a lo largo de todo el año, mucho más de cuanto sea necesario para garantizar la continuidad de la especie. Aún más, muchas de las veces se experimenta en modo problemático esta excedencia sexual, en cuanto excede también a sus deseos y decisiones racionales, en conformidad con su estado de vida y sus deberes, por ejemplo, hacia su esposa y su familia, y también especialmente en las personas consagradas hacia Dios, o a Dios, mejor dicho. Un siguiente aspecto, segundo, una escasa regulación instintiva. De otra parte, el hombre encuentra que no todo es instintivamente regulado. También aquí, contrariamente a aquello que sucede entre los animales, existe un amplio margen dejado a la propia libertad, por ende a su propia responsabilidad, una responsabilidad que difícilmente puede ser tomada banalmente, porque se refiere a una dimensión que, como decía antes, toca profundamente la persona en su intimidad personal y en sus relaciones con los demás. Más aún, una dimensión que es intrínsecamente unida a uno de los componentes humanos que más peso puede tener sobre la propia responsabilidad. La responsabilidad de poner en el mundo otra persona humana. Si en efecto somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones, en su capacidad de alterar la existencia de los demás, mucho más aún lo somos de las consecuencias radicales como es la de hacerlos existir. Un tercer punto, hablaré sobre ambivalencia del don sexual y estamos todavía en la dimensión ética. Si como la sexualidad misma es de por sí ambivalente, tenemos que considerar en algunas ocasiones la persona busca solo el propio bien, en otras ocasiones el actuar va dirigido únicamente al bien del otro. En la donación sexual, en cambio, don y búsqueda de sí se unen casi inseparablemente. El donarse es necesario unido a recibir el don del otro, y la persona puede experimentar la necesidad ética de recibir el otro sin caer en el egoísmo de instrumentalizarlo, de no deformar el propio don, haciendo de este únicamente una estrategia o un impuesto de pagar en función del propio placer, lo cual sería la cosificación de la persona. En un cuarto elemento, la experiencia del desorden sexual. Para terminar, el hombre experimenta
frecuentemente un cierto desorden en la propia sexualidad. Muchas de las veces escuchamos en nuestros instintos sexuales, o mejor dicho, que a nuestros instintos sexuales, como también en los demás instintos, pero en este más que en los otros, se rebelan a nuestras órdenes y tienden a llevarnos hacia comportamientos que no deseamos. Si bien hemos rechazado con insistencia este no control, puede degenerarse en crónica. Es de todos los días escuchar episodios de egoísmo, tensión, litigio, abuso, violencia y hasta la muerte, todo a causa del sexo desordenado. Problemática que se da no únicamente entre personas extrañas, sino que también al interno de un sinnúmero de copias de esposos, de parejas. La sexualidad, por tanto, es experimentada de la persona como una dimensión importante de la cual es responsable, que no es del todo regulada instintivamente, que comporta una excedencia regulable y que sufre de un cierto desorden. Esta es la dimensión ética de la sexualidad. Por tanto, está en mi orientar esta tendencia en modo verdaderamente humano, de acuerdo con el más profundo significado humano de mi sexualidad. Vamos a un quinto punto de esta dimensión ética titulado La virtud de la castidad. Este esfuerzo de orientación humana se concretiza en aquello que viene llamado castidad. Castidad no solamente es abstenerse de no tener relaciones sexuales íntimas con otra persona, sino sobre todo en la urgente necesidad de educarse para ello y sobre todo en la dimensión del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, en amarse, en amar de quién venimos y amarnos, amar al otro. No solo como comportamiento casto, sino que aún hay algo más importante, como postura de vida que se transforma en virtud de la castidad, es decir, como una forma habitual de actuar. Por desgracia, frecuentemente se tiene una visión corta y completamente negativa de la castidad como virtud. Esta en vista de la búsqueda de muchas veces, lamentablemente, de una satisfacción a corto plazo, denigra, degrada la dignidad humana. Pero esta tiene que ser vista, sobre todo si se tratara de una serie de no vinculado a la esfera de la sexualidad, dado que en la sociedad contemporánea se tiene una perspectiva pansexual, es decir, todo bajo la perspectiva del sexo y el sexo genital, lo cual es lamentable y degradable. En realidad, si se es correctamente entendida, la castidad es una virtud sin lugar a duda positiva y profundamente humana, porque nos hace ver a un hombre que ha aprendido a amar, a un hombre educado, formado en valores y virtudes, a un hombre educado en el don de la continencia. En realidad, si es correctamente entendida, la castidad es una entonces virtud positiva y profundamente humana. Humaniza al hombre, lo capacita para la libertad. Para explicarlo, conviene recordar que Santo Tomás la coloca al interno de la virtud cardinal de la templanza. La castidad, en efecto, es la templanza con relación a la tendencia sexual natural, o bien temperare no significa suprimir, eliminar o simplemente limitar. El vocablo latino indica más bien la acción positiva de moderar, un bien moderar. Por ejemplo, en una mesa redonda no es uno que suprime o limita a los relatores. El buen moderador es uno que actúa como en modo tal que la participación de cada uno de los componentes sea hecha de la mejor manera posible. El moderador tendrá tal vez que limitar el tiempo de uno que exagere en su presentación, pero también tendrá que saber encalanar, dirigir, orientar el discurso fuera de lugar hacia el tema establecido. Aún más, tendrá que estimular la participación de algunos miembros que todavía no han intervenido. Esto es moderar. Por tanto, esto es la castidad. La persona casta es aquella que sabe moderar las propias tendencias sexuales, sentimientos, impulsos, emociones, impulsos emotivos y físicos, etcétera, para el propio verdadero bien integral. Por medio de la razón sabrá acoger el sentido
humano de estas tendencias de toda su dimensión sexuada, con su voluntad tratará de guiar, encaranar, dirigir, orientar, frenar o al contrario estimular aquellas tendencias o aquella tendencia de una manera razonable. En este modo razonable tiene en cuenta sobre todo de los verdaderos significados humanos de la sexualidad. Como hemos dicho anteriormente, tiene en cuenta también del estado de vida y de la situación concreta en la cual se encuentra el sujeto, como también de la situación de los demás. Por tanto, muchas de las veces la virtud de la castidad se expresa en el frenar un impulso excesivo o desorientado, como en el caso de la persona no esposada, la cual se siente estimulada hacia una relación de tipo conyugal, o en el caso de la persona esposada que siente una fuerte atracción sexual hacia la secretaria de la oficina o hacia el hombre que no es su esposo, o en el caso de la persona consagrada que siente la tendencia sexual y afectiva en una dirección opuesta a su vocación y opción de vida. En algunas ocasiones, en cambio, la misma virtud de la castidad podría exigir el esfuerzo para estimular las propias tendencias con el fin de donarse en modo pleno y generoso al propio esposo o esposa en un momento en el cual tal vez se preferiría egoístamente dejar perder. En esta óptica, porque así debe ser vista, la castidad no es otra cosa que una expresión de la grandeza del ser humano con la cual Dios lo ha engalanado. Porque la castidad es la capacidad de amar y por lo tanto de donarse al otro en el plano del matrimonio, capaz de guiar las propias tendencias y acciones para poder vivir en modo lleno y sereno, en medio a las mil y un dificultades de cada día. Esta es su dimensión estupenda y al mismo tiempo dramática que llamamos sexualidad. Hasta aquí, mis hermanos, en esta breve exposición sobre la sexualidad humana y sus dimensiones. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.